Bueno, la clase pasada habíamos comenzado a estudiar modelos cosmológicos, el principio cosmológico de homogeneidad e isotropía nos había guiado a considerar las geometrías de Friedman-Robertson-Walker como el tipo de geometría que necesitábamos para encontrar soluciones cosmológicas de las ecuaciones de Einstein. Y bueno, dentro de ese tipo de geometrías quedaban por conocerse la evolución del factor de escala, esa función a de t, que hacía que todas las distancias espaciales se expandieran o se contrayeran, dependiendo de si ese factor de escala aumentaba o disminuía con el tiempo. Pero que si las distancias se contraían o se expandían, lo hacían todas por el mismo factor. Y entonces todas las distancias entre todas las galaxias que constituían el fluido de materia que llena el universo se estarían expandiendo o contrayendo. Como sabemos, el universo se está expandiendo, de manera que siempre por eso hablamos de expansión, aunque todavía no hemos resuelto las ecuaciones dinámicas de este problema. Lo que sí habíamos encontrado, haciendo un poco de cinemática, como habíamos dicho, era una relación entre la distancia actual entre las galaxias y el corrimiento al rojo Z de la luz que recibimos de una galaxia a una cierta distancia, sigma r, una cierta distancia actual, sigma r. Recuerden que el índice r significaba acá en el instante de recepción de la señal, es decir, esta distancia sigma es la distancia real, es la distancia que surge de la métrica de la geometría de Robertson-Walker. Entonces acá tenemos el factor de escala en el instante actual, en el instante de recepción, multiplicado por la coordenada radial, la diferencia de coordenadas radial, entendiendo que la coordenada radial chi ha sido tomada en la dirección que va de la galaxia emisora a la galaxia receptora. Y entonces habíamos encontrado que, a pesar de que esa relación entre la distancia en el instante de recepción y el z y el corrimiento al rojo nos obligaba a conocer cómo era el parámetro de Hubble a lo largo de la evolución. Recuerde que z' acá estaba en reemplazo del tiempo. Es decir, o bien yo conozco cómo evoluciona el parámetro de Hubble a lo largo del tiempo, o bien vía una relación que establecimos entre la coordenada temporal y el corrimiento al rojo, entonces podíamos pensar la evolución en el tiempo ahora como una evolución en z, digamos, que z actúe como sustituto de la coordenada temporal. Y habiendo hecho esa sustitución, entonces habíamos obtenido esta integral. Y entonces, para conocer esta función, deberíamos resolver las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones que gobiernan la dinámica de este problema. Pero dijimos la clase pasada, supongamos que estoy considerando fuentes que están muy próximas a nosotros, por lo tanto que el z es muy pequeño, es decir, si el intervalo de integración entre 0 y z corresponde a un z muy pequeño, entonces es un intervalo de integración muy chico y podríamos considerar que nos alcanzaría con conocer, con aproximar el parámetro de Hubble por su valor actual, por su valor al tiempo de recepción, y sacarlo fuera de la integral como una constante. Y entonces así nos había quedado c sobre h sub r, es decir, h en el tiempo de recepción, y la integral entre 0 y z de diferencial z es z. Entonces c sobre h sub r multiplicado por z. Esa era la primera aproximación. Sin haber resuelto las ecuaciones dinámicas, solamente usando el valor actual de h, que podía resultar, por ejemplo, de observar para una galaxia cuya distancia sea conocida de alguna manera, observar el corrimiento al rojo cosmológico, y entonces tendríamos el valor actual de h, siempre y cuando esa galaxia esté lo suficientemente cerca de nosotros para que el z sea pequeño. Una vez conocido el valor actual de h, bueno, muy bien, entonces podemos aplicar esa relación para muchas otras galaxias que se mantengan dentro del rango de z pequeño. Bueno,
Hoy vamos a extender un poco más esta posibilidad, en el sentido de qué sucedería si yo conozco no solo el valor actual de h, sino también el valor de su derivada primera. Recuerden que h, el parámetro de Hubble, era el cociente entre a punto, la derivada temporal del factor de escala, sobre a. De manera que conocer la derivada primera de h significa conocer la segunda derivada del factor de escala. Significa conocer si el universo en su expansión se está frenando o está acelerando. Bueno, ¿qué sucedería si nosotros conociéramos también esa primera derivada de h o segunda derivada del factor de escala? Bueno, podríamos jugar un poco más con esta integral antes de pasar a la dinámica, manteniéndonos en la cinemática, y decir, bueno, si conozco también la primera derivada de h en el instante de recepción, en el instante actual, podría hacer un desarrollo en serie de Taylor a primer orden, de este denominador, y luego hacer la integral. Entonces, bueno, ese desarrollo a primer orden correspondería a tomar el valor de h en z igual a 0, que es el valor de h en el tiempo de recepción. Es el valor de h que corresponde a una galaxia que emite a distancia 0, y por lo tanto no hay corrimiento, el z es 0. El siguiente término de desarrollo en serie de Taylor sería la derivada de h respecto de z en z igual a 0 multiplicado por z. Y bueno, y los siguientes los cortaríamos acá. Esta derivada de h respecto de z, evaluada en z igual a 0, la podemos descomponer así, como la derivada de h respecto de t por la derivada de t respecto de z. Y todo esto lo evaluamos en z igual a 0 o en t igual t de recepción, no importa cuál sea la variable que estemos usando para hacer esta derivación. Ahora, esta derivada de diferencial t, diferencial z, esta es la relación entre diferenciales que habíamos usado en la clase pasada para sustituir y convertir una integral que estaba escrita como integral en el tiempo, convertirla en una integral en z. Así que esa cantidad ya la tenemos. Era esta cantidad que está acá, que evaluada en el tiempo de recepción, me quedaría a sub r sobre a sub r, me quedaría un 1, así que me quedaría menos 1 sobre h en el tiempo de recepción. Y todavía me falta evaluar de h a de t. De h a de t es la derivada respecto de t de a punto sobre a, que eso es h. Entonces me quedan dos términos. Derivo a punto, me queda a 2 puntos sobre a, y derivo abajo, entonces me queda menos 1 sobre a cuadrado por a punto cuadrado. Y todo esto es h cuadrado. Entonces acá tengo un término menos h cuadrado, y con el otro término voy a introducir una definición, voy a llamar q a esta cantidad que está acá, a una cantidad que contiene la aceleración del factor de escala. Pero la voy a definir como una cantidad adimensional. Fíjense que acá hay 2 veces a arriba y 2 veces a abajo. Hay dos derivaciones temporales arriba y hay una derivación temporal pero al cuadrado abajo, así que esta cantidad es adimensional. Y así definida, entonces, la derivada de h respecto de t me queda de esta manera. ¿Por qué? Porque si yo redistribuyo h cuadrado, el primer término va a ser el menos h cuadrado que tengo acá, y el segundo término va a ser menos h cuadrado por q, y entonces me va a quedar el a segunda sobre a que tenemos aquí adelante. Esta cantidad, que tiene que ver con la aceleración del factor de escala, se definió en su momento con un signo menos, porque se creía, antes de conocer la verdad, se creía que el factor de escala se expandía frenándose, se expandía desaceleradamente, porque la atracción gravitatoria tenía que frenar la expansión. Entonces, eso era lo que se creía hasta que se descubrió a fines de los 90 que la expansión es acelerada.
y entonces a 2 puntos es positivo, y el parámetro de desaceleración, que así se llamaba, va a ser finalmente negativo. La idea era definirlo así y llamarlo el parámetro de desaceleración, porque así se creía que se comportaba la expansión del universo, desaceleradamente. Y entonces, para que el parámetro dé positivo, se puso el menos acá y se lo llamó el parámetro de desaceleración. Bueno, finalmente, el parámetro de desaceleración, a valor actual, evaluado en el tiempo de recepción, en el tiempo de hoy, va a ser negativo. Después vamos a decir enseguida cómo se supo eso. Bueno, ahora podemos entonces reconstruir este desarrollo en serie de Taylor, multiplicando entonces de h a de t, evaluado en el tiempo de recepción. Entonces aquí va h cuadrado en el tiempo de recepción, q en el tiempo de recepción, y como dijimos, esta derivada de t respecto de z en el tiempo de recepción da menos 1 sobre hr. Reemplazando todo eso, el desarrollo queda así, y como quiero ir a la integral, y en la integral no dice h, sino que dice 1 sobre h, entonces invierto esta relación de esta manera. Primero saco hr de factor común. Y entonces me queda 1 más qr por z. 1 más qr por z lo considero una cantidad pequeña. Estoy considerando z pequeños. Entonces, invertir el 1 más la cantidad pequeña, 1 más qr por z, es lo mismo que hacer 1 menos la cantidad pequeña. Así que esta es la expresión aproximada a primer orden en z de h a la menos 1 que voy a reemplazar en la integral. Y haciendo eso, entonces, la integral que me daba el valor actual de la distancia entre la fuente y el receptor, distancia que en la geometría de Freeman-Robertson-Walker corresponde a esta cantidad. Bueno, ¿qué ocurre? Entonces, el hr a la menos 1 sale fuera de la integral. Y esta otra cantidad, bueno, es una cantidad que tendré que integrar en z. Es esto que está acá. Bueno, esta integral es muy sencilla y me da esto. Así que ya obtuve, haciendo cinemática, el siguiente término del desarrollo en serie de Taylor para la relación entre la distancia actual fuente-receptor y el corrimiento al rojo cosmológico correspondiente. Necesito conocer el parámetro de Hubble en el tiempo de recepción y el parámetro de desaceleración en el tiempo de recepción. Vamos a ver una manera, el parámetro de Hubble en el tiempo de recepción ya lo conocemos, en la clase pasada hablamos de qué valor tenía, 70 kilómetros sobre segundos sobre megaparsec, y vamos a ver una manera de llegar a conocer el parámetro de desaceleración. Bueno, hay una medida de la distancia a una fuente en astronomía que se llama la distancia luminosa. Es una definición, no es la distancia verdadera, no es sigma r, pero se puede relacionar con sigma r. Déjenme ver entonces cómo se define la llamada distancia luminosa a la que se encuentra una cierta fuente. Supongamos que tenemos una fuente digamos, de la cual recibimos un cierto flujo de energía F. F es la energía emitida por unidad de tiempo y de superficie atravesada. Es decir, yo puedo envolver la fuente con una superficie esférica y bueno, la energía que atraviesa por unidad de tiempo la superficie esférica dividida la superficie de la esfera es el flujo de energía. O bien puedo poner sobre esa superficie esférica un detector que va a tener una cierta abertura, una cierta superficie de detector, que va a ser una pequeña fracción de la esfera, y bueno, entonces la energía que pasa por esa boca del detector por unidad de tiempo y de la superficie atravesada del detector es el flujo de energía también.
decir, dividida en ese caso por la superficie del detector. La luminosidad L de la fuente, del objeto emisor, es simplemente la energía emitida por unidad de tiempo. Así que F es por unidad de tiempo y unidad de superficie atravesada, L es por unidad de tiempo. ¿Cuál es la relación entre F y L? Bueno, si la fuente viviera en una geometría euclidiana, la relación sería sencillamente la que decíamos antes. Yo tomo la superficie de la esfera de radio igual a la distancia fuente-detector, la superficie de la esfera es 4pi por la distancia al cuadrado, divido la luminosidad del objeto, la energía por unidad de tiempo, por la superficie atravesada, en este caso la superficie de toda la esfera, a través de la cual se reparte la energía emitida, y esa cantidad es precisamente el flujo. Bueno, pero si no estoy en una geometría euclidiana, yo puedo adoptar esta relación como una definición de distancia. No es la distancia geométrica, no es la distancia que se mide en la métrica de Robertson-Walker. Es una definición nada más de distancia a través de el flujo luminoso y bueno, todo lo que vemos acá. Es decir, no se trata de que en astronomía no se sabe que el espacio-tiempo es curvo, sí que se sabe, sino que esto es una definición de distancia que es práctica. Y como es una definición, se la llama la distancia luminosa o la distancia de luminosidad. Lo que nos interesa ahora saber es cuál es la relación entre la distancia luminosa y la distancia geométrica, la distancia real sigma r, y como ya tenemos la relación entre la distancia sigma r y z, si conseguimos por otro lado la relación entre sigma r y la distancia luminosa, tendremos una relación entre la distancia luminosa y z. Es decir, tendremos una relación entre el flujo, que es algo que se mide, y z, que es algo que también se mide. Claro que nos va a quedar metido en el medio la luminosidad. Y yo no puedo ir a la fuente y medir qué luminosidad tiene. Lo que vamos a hacer en ese caso es inferir la luminosidad de la fuente de alguna manera, comparándolas con fuentes que por otros motivos conocemos qué luminosidad tienen. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué razón esta distancia luminosa no va a corresponder a la distancia geométrica? Bueno, ya dijimos, porque la geometría del espacio-tiempo es curva. ¿Y en qué influye esa curvatura? Bueno, influye de varias maneras. Por un lado, como dijimos la clase pasada, debido a la expansión del universo, la frecuencia de los fotones que nos llegan debilitados, llegan corridas al rojo. Entonces, esos fotones que salieron de la fuente, al llegar a nuestro detector, llegan debilitados. Y eso es un efecto de la geometría del espacio-tiempo, en este caso de la expansión del universo. Pero no solo llegan debilitados, sino que se van atrasando en el camino. Entonces, si en la fuente se emitieron una cierta cantidad de fotones en la unidad de tiempo, al llegar al receptor, llegan menos en la unidad de tiempo, porque vienen más distanciados y entonces se van retrasando en el camino y recogemos menos fotones por unidad de tiempo. Estos dos efectos son en realidad el mismo efecto, es el efecto de la expansión del universo, que altera entonces el tiempo de llegada y por lo tanto también altera la frecuencia de llegada, porque la frecuencia de llegada no es otra cosa que el tiempo entre las crestas de una onda. Por otro lado, también está la curvatura espacial. La curvatura espacial hace que la relación entre el área de una esfera y el radio de la esfera no sea la relación euclidiana. Así que ese otro aspecto también va a entrar en juego. Veamos qué ocurre con lo primero que estábamos diciendo. La luminosidad, si la medimos en términos del número de fotones emitidos por unidad de tiempo, como la luminosidad es energía por unidad de tiempo, tendríamos que contabilizar cuántos fotones se emiten por unidad de tiempo y multiplicar por la energía de cada fotón, que es h por nu, por el nu de la emisión.
Ahora, en la recepción, la frecuencia se debilita por un factor 1 más z. La frecuencia de recepción es la frecuencia de emisión dividido 1 más z. Y el tiempo de recepción, ¿en qué tiempo nos llegan los delta n fotones emitidos? También aumenta el tiempo de recepción porque los fotones se van retrasando. Tengo que esperar más tiempo para recibir los delta n fotones. Entonces aparecen dos factores y aparecen jugando de la misma manera porque aparecen en la frecuencia, en la energía recibida, es decir, en la frecuencia de recepción, nos va a aparecer que es la nu de emisión dividido 1 más z. Y el delta t de recepción también va a ser 1 más z por delta t de emisión. En resumen, tengo dos factores 1 más z acá que me debilitan el flujo de energía que estoy midiendo en la recepción. Entonces, recordemos que tenemos que contabilizar este factor 1 más z al cuadrado. Vamos ahora al tema de la geometría. El hecho de que la geometría espacial es curva y por lo tanto la relación entre la superficie de la esfera y el radio de la esfera no es la relación euclidiana. El área de la esfera, recordemos que se medía integrando en θ y φ. Pero en la expresión del intervalo, la parte que tenía que ver con θ y con φ, estaba multiplicada por esta función f de chi, f de delta chi en este caso, porque si quieren, si les resulta más cómodo el origen de chi, lo pueden tomar en la fuente, en el emisor, y entonces delta chi va a ser simplemente el chi de recepción. Recuerden que el origen desde donde se mide la coordenada radial chi no tiene ninguna preferencia, hay homogeneidad, así que si les resulta cómodo, piensen que está medida desde el emisor, desde la fuente. Lo cierto es que hay una diferencia de la coordenada radial entre fuente y receptor, y entonces esa diferencia entra dentro de la función f, que podía ser o bien la propia chi, si el espacio tenía una geometría plana, o bien era seno de chi para la geometría cerrada, o bien era el seno hiperbólico de chi para la geometría abierta. Y en cada caso, entonces, el área de la esfera iba a dar un valor distinto. Integrando en θ y en φ, en θ entre 0 y pi, en φ entre 0 y 2pi, el área de la esfera iba a salir 4pi por esa función de chi al cuadrado, y además había que recordar que toda la parte espacial del intervalo estaba multiplicado por el factor de escala al cuadrado. Dicho todo esto, entonces, para calcular el flujo que recibimos en nuestra posición, donde está el receptor, habría que tomar la luminosidad del objeto emisor, dividirla por 1 más z cuadrado para tener en cuenta la expansión del universo, y dividirlo no por 4pi radio al cuadrado, sino por 4pi ar cuadrado f de delta chi al cuadrado. ¿Por qué AR? Porque estamos contabilizando el flujo que se reparte sobre una esfera que tiene el radio actual, porque es sobre esa esfera que estamos colocando nuestro detector. En el instante actual. Y entonces, en el instante actual, con el radio actual del universo, con el factor de escala actual del universo, la energía que emitió la galaxia se ha repartido sobre una esfera que hoy en día tiene esta superficie, y nosotros sobre esa superficie estamos poniendo el detector para medir el flujo. Bueno, es decir, este flujo, que es la luminosidad, la energía total emitida sobre la superficie de la esfera completa sobre la cual se reparte esa energía, es también igual a la energía por unidad de tiempo que recibe nuestro detector en una superficie mucho menor que la de la esfera, pero dividido por esa superficie mucho menor. Es decir, la cantidad que llamamos flujo, como es por unidad de superficie, no importa sobre qué superficie la calculemos, siempre que hagamos el cociente entre la energía por unidad de tiempo que pasa por esa superficie y el valor de esa superficie.
Así que por eso esto es también lo que mide nuestro detector. Entonces tenemos esta función f acá que nos complica un poco la vida, pero ocurre lo siguiente. Si yo estoy interesado solamente en cantidades a orden z cuadrado, que era lo que pensaba hacer por el momento, reemplazar acá sigma r en función de la distancia luminosa. Bueno, si estoy interesado en cantidades a orden z cuadrado, recordemos que al orden más bajo, la diferencia de coordenada radial es de primer orden en z. Si yo desarrollo la función f de delta chi, teniendo en cuenta que puede ser tanto chi, si es chi, bueno, directamente es chi el desarrollo. Pero si es el seno de chi empieza con chi, y el término siguiente del desarrollo va con chi al cubo, es decir, iría con z al cubo. O lo mismo pasa con el seno hiperbólico de chi, empieza con chi, y la corrección siguiente sería de orden chi cubo. Quiere decir que si yo me mantengo a orden z cuadrado, no cometo error si reemplazo esta función f acá directamente por chi o por delta chi en este caso. Los términos que estaría ignorando son del mismo orden de los términos que ya voy a estar despreciando, ya estuve despreciando de antemano. Así que en un desarrollo a orden z cuadrado es correcto reemplazar acá f de delta chi por delta chi. Y entonces me queda que, bueno, que la distancia luminosa, que la tengo que despejar de su definición. La despejo de acá. Paso de L cuadrado multiplicando, el F dividiendo y tomo la raíz. Es esto que está acá. Entonces, haciendo esta cuenta, con lo que tenemos acá arriba, nos queda esta relación. Pero si reemplazo F de delta chi por delta chi, recordemos que el factor de escala en el tiempo de recepción multiplicado por delta chi es la distancia en el tiempo de recepción. Entonces, bueno, este 1 más z que estaba al cuadrado, al tomar la raíz cuadrada, quedó 1 más z. Y esta es simplemente, al orden que estamos considerando, la relación entre la distancia geométrica y la distancia luminosa. Entonces, en la expresión que tenía para la distancia geométrica, puedo reemplazar por la distancia luminosa siempre y cuando incluya ese factor 1 más z. Y entonces de acá despejo, paso multiplicando el 1 más z, y por supuesto ignoro el término en z cubo. Entonces, bueno, queda sencillamente esto que está acá. Esta es la expresión que queda al orden z cuadrado. La relación entre el corrimiento al rojo cosmológico y la distancia luminosa. Entonces, si yo quiero usar esta relación para medir cuánto es el parámetro de desaceleración, tendría que usarla para una fuente cuyo valor de L sea conocido. Porque en la distancia luminosa entra el L. El flujo lo mido, con eso no hay problema, el Z lo mido, pero ¿cuánto vale L? Entonces, para usar esta relación, y una vez que determine el QR, la podré usar para otros objetos entonces, pero lo que necesito son objetos astronómicos que se comporten como candelas patrón, como objetos de luminosidad conocida. Entonces, ese es un problema de la misma índole que establecer la escalera de distancias en astronomía. Si yo establezco objetos que sean candelas patrón, automáticamente tengo una escalera de distancias. Bueno, la historia de cómo se van construyendo esos objetos es un poco larga, pero bueno, hay unos ciertos objetos que se llaman las estrellas cefeidas, que son estrellas variables. Entonces, se pudo determinar, primero conociendo las distancias para las más cercanas por paralaje. Recuerden que del paralaje hablamos la clase pasada. Se pudo determinar que esas estrellas, que son estrellas de luminosidad variable,
tienen una oscilación en la luminosidad, se puede determinar que el periodo de oscilación guardaba relación con la luminosidad. Había una ley, una relación simple entre periodo de oscilación de la luminosidad y la propia luminosidad. Entonces, conociendo la distancia por paralaje y estableciendo esa relación, se pudo saber entonces la distancia a la que estaban otras cefeidas más alejadas, para las cuales ya la medición de distancia por paralaje no se podía realizar, porque el ángulo era muy chiquito. Pero entonces en ese caso nos ayudaba la relación luminosidad-periodicidad, y entonces se podía medir esta distancia de luminosidad para esos objetos, y estableciendo así la escalera de distancias. Pero, claro, para distancias muy grandes, ya las cefeidas, digamos, se veían muy atenuadas, se dejaban de ver. Hacía falta objetos más potentes. Y hay también un tipo de objetos más potentes que son supernovas, las llamadas supernovas de tipo 1A, cuya forma de explotar también es una forma que está bien estudiada y que se sabe entonces que tienen una luminosidad que se puede determinar midiendo otro tipo de parámetros, igual que se hizo con las cefeidas, digamos. Y entonces, para valores de Z más grandes, se utilizan como candelas patrón estos otros objetos, las supernovas de tipo 1A. Y gracias a estos objetos, haciendo un relevamiento de estos objetos y viendo cuál era la relación entre la distancia luminosa y el valor del corrimiento al rojo cosmológico, para una serie de estos objetos se pudo trazar una curva y se pudo ver cómo la curva se iba apartando de la relación lineal que nos da el primer término. Y con ese apartamiento se pudo determinar el parámetro de desaceleración. Resultó entonces que a fines de los años 90 se descubrió que la expansión del universo era una expansión acelerada, no desacelerada como se creía hasta ese momento. Y entonces eso puso patas para arriba a la cosmología, hubo que entender de dónde provenía esa aceleración de la expansión. Bueno, fíjense que para tener idea de órdenes de magnitud en esta relación, fíjense que con el valor que le conocemos al parámetro de Hubble y el valor que conocemos de la velocidad de la luz, esto que está acá nos da una escala de 4,3 gigaparsec. Esto es 4,3 gigaparsec a la menos 1. Quiere decir que si estoy midiendo zetas del orden de 1, estaría a distancias luminosas de este orden de magnitud, ¿no? Más o menos esto para que tengamos idea de qué órdenes de magnitud estamos hablando. Bueno, ahora yendo ya hacia el objetivo de esta clase, que es resolver las ecuaciones dinámicas, tenemos que saber qué vamos a poner como fuente de las ecuaciones dinámicas. Y sabemos que la fuente en las ecuaciones de Einstein es el tensor de energía-materia del fluido que llena el universo, y que lo vamos a considerar como un fluido ideal. Para un fluido ideal, sabemos que en relatividad especial, el tensor de energía-momento se escribe de esta manera. Lo vimos unas clases atrás, y que como pasamos de relatividad especial a relatividad general mediante el acoplamiento mínimo, esto es que no van a aparecer energías de interacción con el campo gravitatorio inercial asociadas a la curvatura, es decir, términos nuevos que se anularían en relatividad especial porque la curvatura del espacio de Minkowski es cero. Simplemente entonces la misma expresión que tenemos en relatividad especial nos sirve para relatividad general. Por cierto, cuando bajemos este índice, aquí va a aparecer el tensor métrico. En relatividad especial sería el de la métrica de Minkowski y ahora será el tensor métrico que corresponda a la solución de las ecuaciones de Einstein, en donde esta propia fuente va a intervenir. Pero bueno, con un índice arriba y un índice abajo, como el tensor métrico con un índice arriba y un índice abajo es la identidad, es esta la expresión. ¿Quiénes eran Rho y P? Bueno, recordemos que eran los valores de densidad, de energía y de presión en el sistema propio del fluido.
Y recordemos también que este signo tiene que ver con la asignatura que yo estoy usando. En textos con otra asignatura, acá va a aparecer un más. Simplemente porque este símbolo que está acá es la métrica, y por lo tanto, si yo cambio la asignatura de la métrica, tengo que cuidar que el tensor de energía en un momento no cambie. Recuerden que una regla para analizar esta cuestión es que el T00 con dos índices arriba, o también con dos índices abajo, pero recuerden que el T00 con dos índices arriba es la densidad de energía, y entendemos que esa densidad de energía tiene que ser positiva. Más allá de ciertas fuentes de materia exótica, que así se llama, que a veces se proponen en determinados problemas, pero que acá no estamos considerando. Bueno, ¿quién es este personaje que está acá? Es la cuadrivelocidad de los elementos de fluido. Los elementos de fluido para nosotros son las galaxias, digamos, para digamos, ponerlo en términos de algo conocido. Pero bueno, el fluido está pensado como un fluido continuo y serían las partículas que integran ese fluido continuo. Nosotros estamos usando una carta comóvil, una carta en donde cada galaxia o cada partícula de ese fluido mantiene fijas sus coordenadas. Y entonces la cuadrivelocidad en la carta que estamos utilizando nosotros solo tiene componente cero, porque las coordenadas espaciales están fijas. Y la coordenada temporal, recuerden que era simplemente c por t, y que t, el tiempo cosmológico, el tiempo coordenado cosmológico, coincidía con el tiempo propio de las galaxias. Entonces, x0 es c por t y t es igual a tau. Así que la componente cero de la cuadrivelocidad es simplemente c. Y si le bajo el índice a la cuadrivelocidad, como solo me tengo que encargar de bajar el índice, el índice a la primera componente, la métrica es diagonal en bloques, es decir, tengo una parte diagonal que es la parte temporal y después tengo una parte espacial. Bueno, el G00 ¿cuánto vale? Vale 1. Bueno, entonces, para la asignatura que yo estoy usando vale 1, por lo tanto, bajar el índice a U es simplemente quedarme con las mismas componentes para el socio covariante de la cuadrivelocidad. Es decir, que si voy a escribir el tensor de energía-momento, el segundo término es diagonal porque es la identidad, y el primer término también es diagonal porque U y UJ solo tiene componente 0, 0 y las otras componentes valen 0. Reemplazando entonces, para la componente 0, 0, voy a tener que acá tengo c cuadrado, que con el c a la menos 2 me da un 1, voy a tener un p que se va a restar con el p de la componente 0, 0 del segundo término, y entonces la componente 0, 0 va a quedar solamente ρ. Y las componentes espaciales provienen exclusivamente del último término, porque la cuadrivelocidad no contribuye a la parte espacial. Esta es la forma de la fuente que vamos a utilizar en las ecuaciones de Einstein. El tensor de energía-momento cumple la ecuación de conservación, que es esta que está acá. Escribamos la ecuación de conservación en la métrica de Robertson-Walker, es decir, con los símbolos de Christoffel que correspondan a esa métrica. Bueno, como en la ecuación de conservación hay dos índices que están contraídos, en particular eso significa que en el primer término de los términos de conexión aparecen estos dos índices contraídos, y nosotros ya analizamos que esta cantidad corresponde a tomarle la késima derivada al logaritmo de la raíz cuadrada del determinante de la métrica. Esto es una propiedad general que ya hemos usado cuando analizamos la forma de escribir, de comparar la divergencia de un vector con la divergencia que se obtenía con la derivada covariante asociada a la conexión de Levi-Civita. Usamos esta propiedad, la demostramos en ese momento. Entonces, bueno, tenemos esto que está acá. Podemos combinar estos dos términos
fíjense que acá digamos, combino estos dos términos, pero voy a tomar j igual a 0. Acá tengo 4 ecuaciones, una para cada valor de j. Tomo j igual a 0, y entonces, ¿qué tengo? Tengo, en primer lugar, la derivada i de ti 0. Eso está escrito acá adentro. ¿Por qué? Porque si yo derivo de esta manera, cuando vaya a derivar tk0, el raíz de g sale afuera y se simplifica con el 1 sobre raíz de g. Y me queda la derivada k de tk0. Bueno, k es el índice mudo, da lo mismo que se llame i o que se llame k, es el primer término. El segundo término corresponde a derivar la raíz del determinante de g, que como está dividido por la raíz del determinante de g, es lo mismo que derivar el logaritmo de la raíz del determinante de g y multiplicar por tk0. Como j vale 0, entonces tengo este segundo término. Y el siguiente término quedó solo. Bueno, muy bien. Esta es una de las 4 ecuaciones de la ley de conservación. Les dejo a ustedes calcular las otras 3. Van a dar triviales o van a corresponder a esta misma. En fin, ustedes hagan la cuenta. Así que quedémonos con esto y lo que vamos a obtener es una relación entre A, Rho y P que viene por el lado del tensor de energía-momento, y A que viene por el lado de la geometría. Ambos, los 3, A, Rho y P son funciones del tiempo. Rho y P no pueden ser más que funciones del tiempo, porque si no se violaría la homogeneidad del tensor de energía-momento. Así que solo pueden depender del tiempo, no pueden depender de variables espaciales. Y la forma en cómo van a depender del tiempo, Rho y P, la va a determinar la evolución del factor de escala del universo, a través de esta ecuación que estamos a punto de obtener. Lo que me falta acá es reemplazar el valor de los símbolos de Christoffel, el valor de la raíz del determinante de G es inmediato, ya sabemos cómo se escribe el intervalo, pero bueno, hay que calcular estos símbolos de Christoffel, y bueno, acá uno de los índices es 0. Fíjense que acá, en esta derivada k, el único término que nos va a interesar es k igual a 0, porque lo que está acá adentro solo puede depender del tiempo. Y con respecto a lo que queda acá, como t es diagonal, solo me va a interesar que ik valga 0, entonces me interesa saber cuánto vale este símbolo de Christoffel, hay que calcularlo y vale 0, o que ik sean las componentes espaciales, que también son diagonales, es decir, que sea 1, 1, 2, 2, 3, 3, que está combinado, está sumado acá. Bueno, calculo la parte espacial del símbolo de Christoffel, los gamma 0, alfa, beta, donde alfa, beta valen 1, 2, 3, y resulta esto que está acá. Reemplazamos, y esta ecuación va a quedar escrita de esta manera. Acá está la relación entre Rho, P y el factor de escala. Esta derivada parcial es lo mismo que una derivada total, porque lo que está acá adentro solo depende del tiempo. Y con respecto a lo que está de este lado, este factor 3 lo puedo absorber calculando la derivada no de A, no a punto, sino la derivada temporal de A al cubo, porque al hacer la derivada de A al cubo me baja el factor 3 y me queda un A cuadrado por A punto. Y entonces, bueno, si paso el A cuadrado dividiendo al otro lado, me queda un 1 sobre A cuadrado. Fíjense acá, este A se cancela con este A cubo, me queda un 1 sobre A cuadrado. Así que bueno, ahí está. Bueno, ¿qué significa esta ecuación de conservación? Como les decía, es la única ecuación importante que van a obtener, porque acá está realmente todo, está a la vista. ¿Qué es Rho por A al cubo? Supongamos que yo multiplico en ambos miembros de esta ecuación
por un volumen comóvil, un volumen coordenado comóvil. ¿Qué quiere decir un volumen coordenado comóvil? Que multiplique por un delta chi, delta tita y delta phi. Multipliquemos por todo lo que haga falta, por la f de delta chi, por el seno de phi, en fin, eso sería el volumen comóvil coordenado. Multiplicado por a cubo me da el volumen real. Una vez que multiplico por el factor de escala, tengo el volumen real. Ese volumen coordenado entra y sale fuera de la derivada temporal, porque a la derivada temporal no le importa, es decir, el volumen coordenado es el volumen que contiene en su interior una cantidad fija de galaxias, porque las galaxias tienen coordenadas espaciales fijas. Entonces, que esté o no esté ese volumen coordenado acá no interesa, porque entra y sale fuera de la integral y se simplificaría. Por eso decía, si multiplicamos a ambos lados de esta igualdad por el volumen coordenado, bueno, lo que voy a ver acá es el producto de ρ por el volumen geométrico, el volumen físico, no el volumen coordenado, porque acá está el a cubo. Entonces lo que está acá dentro del paréntesis es la energía contenida en ese volumen, la energía de las galaxias que están dentro de ese volumen. Esta derivada temporal es entonces la derivada temporal de la energía contenida en ese volumen. Pueden ser galaxias, puede ser un fluido de radiación, puede ser ambas cosas. Es la derivada temporal de la energía contenida en un volumen fijo del fluido que llena el universo. Y lo que me dice esta ecuación de conservación es que la variación de la energía contenida en un volumen fijo es igual a menos P por la variación del volumen fijo. Fijo, quiero decir, como volumen coordenado, por supuesto. Como el factor de escala se está expandiendo, como el universo se está expandiendo, el volumen físico está cambiando en el tiempo, pero cambia exclusivamente porque cambia el factor de escala, no porque cambien las coordenadas que delimitan ese volumen. Entonces, lo que está a la derecha es un trabajo de volumen. Es el trabajo que hace la presión a medida que el volumen se expande. Y lo que está de este lado es la variación de la energía. Entonces, lo que dice esta relación es que la variación de la energía es igual al trabajo de volumen. Es una relación termodinámica. Ustedes dirán, claro, esto es como la primera ley de la termodinámica, pero ¿dónde está el término que corresponde al calor? Bueno, es que habíamos excluido de entrada, en un fluido ideal, los intercambios de calor entre elementos contiguos. Habíamos dicho que no había intercambios de energía, que la parte del flujo de energía, que era la primera fila, la parte cero, la parte temporal espacial, en la primera fila, eso era el flujo de energía, lo habíamos puesto cero de entrada en un fluido ideal, y entonces quedó esto nada más. La descripción de nuestro universo se basa entonces en conocer tres cantidades: el factor de escala, la densidad de energía, la presión del fluido, cómo evolucionan estas tres cantidades en el tiempo, y además conocer si la geometría espacial es plana, cerrada o abierta. Entonces, acá tenemos, a través de la conservación de la energía, que es parte de las ecuaciones de Einstein. Recuerden que las ecuaciones de Einstein imponen la conservación del tensor de energía-momento. Es lo que llamamos la conservación automática, debido a que lo que está del lado izquierdo de las ecuaciones tiene cuadridivergencia nula sí o sí, cualquiera sea la métrica, sea o no la solución de las ecuaciones de Einstein. Entonces, esto es parte. Y bueno, acá tenemos una primera relación entre las tres cantidades dependientes del tiempo, ρ, P y A. Una segunda relación es la ecuación de estado, la ecuación que relaciona la presión y la densidad del fluido. Nosotros vamos a considerar una ecuación de estado muy sencilla. La presión es proporcional a la densidad de energía. Sin embargo, así de sencilla como es, nos va a servir para considerar casos de mucho interés. El primer caso es tomar W igual a 0. Sería un fluido que no tiene presión.
Un fluido que no tiene presión es materia compuesta por partículas que no chocan. Se lo suele llamar materia en forma de polvo. Y consideramos que esta es una buena descripción para la materia que llena el universo. Ignorar los choques, ignorar la presión que de esos choques surge. Otro fluido importante para la descripción del universo es el gas de fotones. El universo está lleno de un gas de fotones. Después vamos a hablar la clase que viene más en detalle. ¿Cuál es la ecuación de estado de un gas de fotones? Ya la vimos, es P igual a 1/3 de ρ. Entonces esta relación nos sirve también para el gas de fotones con W igual a 1/3. P igual a 1/3 de ρ puede usarse no solo para el gas de fotones como relación exacta, sino también en forma aproximada para partículas ultrarrelativistas, que serían aquellas partículas cuya energía cinética es mucho mayor que la energía en reposo. Una tercera posibilidad, también para aplicar esta relación, es mirar a la constante cosmológica. Un tercer uso que le podemos dar a esta relación, quiero decir, es mirar a la constante cosmológica como si fuera parte de un fluido de materia. Quiero decir lo siguiente, ya sabemos que en algún momento Einstein decidió introducir en sus ecuaciones este término de constante cosmológica. Hacia el final de la clase vamos a analizar las razones, pero este término, que normalmente uno lo escribe del lado de la geometría, ¿por qué lo escribe del lado de la geometría? Porque forma parte de la conservación automática. Es un término cuya cuadridivergencia vale 0 automáticamente, no importa si la métrica cumple o no las ecuaciones de Einstein. Simplemente porque en la relatividad general se sobreentiende que la derivación covariante es la derivación covariante de la conexión de Levi-Civita, y la conexión de Levi-Civita es métrica, por lo tanto la derivada covariante de la métrica es automáticamente 0, no importa quién es la métrica. Esta identidad acá representa la métrica, es decir, es la métrica nada más que con un índice arriba, un índice abajo, es la identidad. Ahora, este término que uno escribe habitualmente del lado izquierdo, recuerden que este signo está afectado por la asignatura elegida para la métrica, no así los otros términos. Lo podríamos pensar del otro lado también. Yo podría pasar al otro lado de este término y pensarlo como parte del tensor de energía-momento, como una contribución, como un fluido más que contribuye al tensor de energía-momento. Bueno, si yo lo paso al otro lado, entonces pasa como más lambda delta i j, saco un factor común k, y entonces me queda k que multiplica a t i j más lambda sobre k delta i j. Quiere decir que lambda sobre k delta i j oficiaría de una contribución al tensor de energía-momento. Bueno, resulta que como vemos acá, esto es la forma que tiene un fluido ideal. ¿Cuál sería la ρ de este fluido ideal? Y sería lambda sobre k. ¿Y cuál sería la p? Y sería menos lambda sobre k. La ρ entonces, que es lambda sobre k, y k recordemos quién es 8 pi g sobre c a la cuarta, así que queda esto. Y como la p es menos lambda sobre k, es menos ρ, esta constante cosmológica, vista del otro lado de la ecuación como si se tratara de un fluido de materia, correspondería a un fluido de materia con W igual a menos 1. Entonces, nosotros vamos a escribir las ecuaciones de Einstein enseguida, sin constante cosmológica, no porque pensemos que no sea útil la constante cosmológica en cosmología, lo va a ser. Esta presión negativa, que corresponde a la constante cosmológica, cuando la vemos como si fuera un fluido de materia, esta presión negativa va a ser la responsable de la expansión acelerada del universo. Es decir, el universo actual, con su expansión acelerada, precisa de algo del tipo de la constante cosmológica. Podría ser otro tipo de fluido, pero que también tendría que tener alguna presión negativa. Y la clase que viene vamos a ver que
de todas las posibilidades, la constante cosmológica parece ser la más razonable. Entonces decía que nosotros vamos a escribir ahora las ecuaciones de Einstein sin constante cosmológica, no porque pensemos que no es útil la constante cosmológica, sino simplemente porque cuando querramos introducir la constante cosmológica, la introduciremos como parte del tensor de energía-momento, como un fluido con W igual a -1. Eso es lo que vamos a hacer. Con W igual a -1 y con esta ρ, con una ρ constante. Entonces, muy bien, volviendo a la ecuación de conservación, si reemplazo una ecuación de estado de este tipo, que ya sabemos que nos va a ser útil en muchos casos, pongo acá entonces W por ρ y puedo integrar esta ecuación reemplazando P por W por ρ. Bueno, si la trabajamos un poco, termina siendo esto que está acá. Paso todo a un solo lado, queda igualado a 0, y estos dos términos los puedo manejar para meterlos los dos acá dentro del paréntesis. Y entonces lo que termina diciendo la ecuación de conservación es que ρ por A a la 3,1 más W es constante. Es decir, para cada valor de W tengo una forma distinta de relacionarse entre la densidad de energía y el factor de escala. Si W es igual a 0, la ecuación de continuidad dice que ρ por A cubo es constante. Claro, W igual a 0 es un fluido de materia en forma de polvo, y entonces la energía contenida en el interior del volumen comóvil, que es básicamente el número de partículas, en el sentido de que la energía va a ser la energía en reposo esencialmente de las partículas, y bueno, el número de partículas contenido en el volumen comóvil es constante, porque el volumen comóvil está definido por un cierto delta chi, delta tita y delta phi. Y como las coordenadas espaciales de los elementos del fluido son constantes, entonces el número de partículas que entran en el volumen comóvil es constante, y por lo tanto su energía va a ser constante. Es decir, bueno, si W es igual a un tercio, ¿qué va a suceder? Que la energía, ρ por A cubo, dentro del volumen comóvil, no va a ser constante, porque ahora, si W es un tercio, aquí me queda 1 más un tercio es 4 tercios, me queda A a la cuarta. ρ por A a la cuarta es igual a constante. Entonces, el A a la cuarta lo descompongo en ρ por A cubo, en A cubo, para calcular ρ por A cubo la densidad de energía, y me pasa un A dividiendo. Es decir, a medida que el universo se expande, en el caso de un gas de fotones, la energía contenida en un volumen comóvil va a disminuir a medida que el universo se expanda. ¿Y por qué? Por el corrimiento al rojo, porque la energía del gas de fotones contenido en el volumen comóvil es la energía de los fotones multiplicada por el número de fotones, pero la energía de los fotones se está debilitando porque la frecuencia se está corriendo al rojo. Y bueno, y esta es la forma en que se debilitaba la frecuencia, si se acuerdan de la clase pasada. Por último, si yo tomo W igual a -1, bueno, me queda que ρ es constante, y claro, ρ es constante porque el caso W igual a -1 es el caso de la constante cosmológica, y por cierto, la densidad de este fluido que representa la constante cosmológica no dependía del tiempo. Ahora, fíjense entonces lo que esto significa, que si yo paso el A elevado a la 3, 1 más W, dividiendo al otro lado, significa que a medida que el universo se expande y que el factor de escala crece, las densidades de todos los constituyentes del universo, cualquiera sea el fluido, las densidades van a ir en disminución. En el caso de un fluido de materia va a ir como ρ igual a 1 sobre A al cubo, como 1 sobre A a la cuarta en el caso de un gas de fotones, etc. La densidad va a ir en disminución.
bueno, salvo en el caso W igual a -1, eso naturalmente, porque esto me da un 1, ¿no? Entonces, a medida que el universo se expande, las densidades disminuyen. Y si lo miramos al revés, si miramos la película al revés, si miramos la evolución del universo ahora hacia el pasado, cuando el factor de escala se vuelve más y más chico, entonces podemos decir que hacia el pasado domina aquel fluido que tenga el valor de W más grande. Es decir, si yo voy hacia el pasado, este factor 1 sobre a la 3, 1 más W, se hace cada vez más y más chico. Cuanto mayor sea el valor de W, más va a crecer entonces el 1 sobre a la 3 por 1 más W. Es decir, si yo tengo varios constituyentes en el universo, así los vamos a llamar, a los distintos constituyentes, la materia, el gas de fotones, etc., el que va a dominar hacia el pasado, en un universo que se está expandiendo, el que va a dominar hacia el pasado cuando el factor de escala era más y más chico, es aquel constituyente que tenga el W más grande. Si yo tengo entonces estos tres constituyentes, si ese fuera el caso, el que va a dominar hacia el pasado es el gas de fotones, es la radiación. Hacia el pasado va a dominar la radiación sobre la materia. Y si el universo continuara siempre en expansión, el que va a prevalecer finalmente es aquel que tenga el menor valor de W. Si estos fueran los tres constituyentes del universo, y si la expansión continuara indefinidamente, el que va a prevalecer es la constante cosmológica. Y va a haber una era intermedia donde la materia domine. Entonces, del dominio de la radiación se pasará al dominio de la materia y luego al dominio de la constante cosmológica. Una pregunta que nos tendríamos que hacer entonces, ¿en qué era estamos nosotros? Bueno, eso va a depender de la medición de las cantidades, de la medición del ρ de la materia, el ρ de la radiación y el ρ de la constante cosmológica. ¿Cuánto vale la constante cosmológica? Eso es lo que nos va a decir entonces en qué era estamos. Si estamos en la intermedia, si estamos en la final, si estamos en la primera. Bueno, vamos a ver entonces ahora las ecuaciones de Einstein. Como sabemos, la simetría, la alta simetría que hemos propuesto desde un comienzo a través del principio cosmológico, esperamos que nos alivie el problema de resolver las ecuaciones de Einstein y que de las 10 ecuaciones que tenemos inicialmente, nos queden solamente unas pocas ecuaciones relevantes. Lo cierto es que cuando reemplazamos la geometría de Robertson-Walker en las ecuaciones de Einstein, solo 2 ecuaciones son independientes. Solo 2 ecuaciones dicen algo diferente entre sí, quiero decir. Una va a ser la ecuación 0,0, que es esta que está acá, que como ven es una ecuación que no tiene derivadas segundas del factor de escala, que es la variable dinámica del universo. Tiene solo derivadas primeras, y aparece también el propio factor de escala. Acá aparece en la fuente ρ de t, pero sabemos que el ρ de t se va a poder expresar en términos del factor de escala, si es que conocemos la ecuación de estado. A esta ecuación se la llama ecuación de valores iniciales por no contener derivadas segundas de A. Se la puede escribir también en términos del parámetro de Hubble, porque el primer término que está acá es el parámetro de Hubble al cuadrado. La otra ecuación relevante que surge de las 10 ecuaciones de Einstein es la ecuación de su parte espacial. Cualquiera sea la parte espacial, la 1,1, la 2,2 o la 3,3 van a decir lo mismo, esas 3 ecuaciones, expresando de esa manera la isotropía, claro. Lo que dice la parte espacial sí contiene la derivada segunda de A, y es esto que está acá. En la fuente de la parte espacial aparece la presión, pero ¿cómo vamos a manejarlo con la presión? La vamos a reemplazar por W por ρ.
y el ρ se va a comportar en función del factor de escala, como acabamos de ver. Bueno, eso que acabamos de ver surgió precisamente de la ecuación de continuidad. Y resulta que lo cierto es que esta segunda ecuación relevante en las ecuaciones de Einstein, y que contiene derivadas segundas de A y por lo tanto derivadas primeras de H, todo esto se puede describir en términos de H de esta manera, esta segunda ecuación se puede obtener de la primera, derivando la primera y combinándola con la ecuación de continuidad. Es decir, si yo uso la ecuación de continuidad, me alcanza con usar esta primera ecuación, porque la segunda ecuación sale de esas otras dos, de la de continuidad y de la ecuación de valores iniciales. Es decir, a la luz de la ecuación de conservación, estas dos ecuaciones no son independientes entre sí, están ligadas. Claro, están ligadas por la conservación automática. Ya sabemos que la conservación automática es una forma de ligar las ecuaciones de Einstein, de decir que no hay 10 ecuaciones de Einstein independientes, en principio, que hay menos. La ecuación relevante es la primera y no la segunda, porque, ya digo, la segunda se obtiene de la primera por derivación. Entonces, si yo usara la segunda, que puedo usarla, tengo que tener en cuenta que los valores, como la segunda es de segundo orden, yo tendría acá dos valores iniciales para elegir. Pero esos valores iniciales, que serían el valor de A punto inicial y el valor de A inicial, quedarían restringidos por la primera. Por eso a la primera se la llama la ecuación de valores iniciales. Es decir, la primera ecuación manda sobre la segunda. La segunda no es independiente estrictamente porque la manejo con la primera y la ecuación de continuidad, y además la primera me restringe los valores iniciales de la segunda. Si las restamos entre sí, fíjense que al restarlas, bueno, acá tengo voy a hacer la primera menos la segunda, no, voy a hacer al revés. La segunda menos la primera. Entonces acá tengo un menos p y al restar con la primera me va a quedar un menos ρ sobre 3. Por lo demás el 8πg sobre c cuadrado es el mismo, sale de factor común. Y al restar acá, bueno, se me va a ir el a punto cuadrado sobre a cuadrado, se va a cancelar, y se va a cancelar el término de la geometría espacial. Entonces al restarlas me queda esto que está acá. Hago esto porque esto me está informando de cómo es la aceleración de la expansión del universo según cómo sea el fluido de materia que llena el universo. Siempre que consideremos fluidos de materia que se rijan por esta ecuación de estado, entonces lo que me queda acá es que ρ sale de factor común y me queda un W más un tercio. Y entonces, toda vez que el W sea mayor que menos un tercio, toda vez que el W sea mayor que menos un tercio, y por cierto, W negativo ya es una cosa extraña. Lo que pasa es que la tenemos que pensar a partir de ahora que metimos la constante cosmológica y sabemos que la constante cosmológica corresponde a un W negativo, a W igual a -1, es decir, a una presión negativa. Pero para cualquier otro constituyente, uno espera tener un W positivo, una presión positiva, para cualquier otro constituyente físicamente razonable. Pero bueno, ahora quedó abierta esa ventana hacia las presiones negativas, hacia los constituyentes que tengan W negativo. Y lo que esto nos dice es que para cualquier constituyente con W mayor que menos un tercio, si el universo estuviera hecho solo de constituyentes con W mayor que menos un tercio, entonces la aceleración sería negativa. Esa era la idea que se tenía antes del descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Ese descubrimiento que ocurrió a fines de los 90, que se debe a Perlmutter y Riess, que dirigían dos grupos por separado, que con métodos diferentes llegaron a la misma conclusión, y que ganaron el premio Nobel en 2013. Entonces, bueno,
Aún si hubiera un constituyente con W negativo, ya dijimos que hacia el pasado dominan los constituyentes de W mayor. Entonces, siempre que tengamos constituyentes, otros constituyentes con W positivo, son los que van a dominar hacia el pasado. Así que, al menos hacia el pasado, podemos estar seguros que la expansión fue desacelerada en el pasado. Si yo hago un dibujo de cómo evoluciona entonces la expansión del universo en el pasado, la expansión del universo va a tener que ser así, porque va a tener que tener a dos puntos negativos. Entonces esta es la concavidad de la figura que hace la función a de t. Es decir, que en algún momento el factor de escala se anula hacia el pasado. Y yo puedo tomar el origen de la coordenada t en el instante en el que el factor de escala se anula. Entonces, que esta expansión desacelerada continúe así desacelerada o no, depende de que haya o no un constituyente con W negativo que dominaría hacia el futuro, si la expansión continuara. Bueno, entonces como dijimos, hoy en día sabemos que la expansión actual es acelerada, lo cual indica la existencia de un constituyente con W menor que menos un tercio, que ya está dominando entonces. Es decir, en ese caso, ya habríamos pasado por el dominio de la radiación, la primera etapa, por el dominio de la materia, y estaríamos ya en una etapa donde está dominando un constituyente con W menor que menos un tercio. Bueno, para ejercitarnos en cómo se resuelven las ecuaciones que venimos de escribir, vamos a tomar un caso sencillo. Primero, vamos a tomar que el espacio tenga geometría espacial plana. Es decir, vamos a tomar k igual a 0. Con eso eliminamos un término en las ecuaciones de Einstein. Y vamos a tomar además un único constituyente. Si tomamos varios constituyentes, entonces la fuente de las ecuaciones de Einstein, el fluido, va a ser la combinación de varios fluidos, cada uno con un W diferente. Entonces vamos a tomar por ahora un único constituyente. Es nada más que un ejercicio. Ya sabemos que eso no es cierto, porque en el universo hay radiación, hay materia, y además hay un constituyente con W menor que menos un tercio. Pero ¿cómo se haría este ejercicio? Cuando tenemos un solo constituyente, entonces, en las ecuaciones que escribimos, el K vale 0, P se reemplaza por W por ρ. Entonces, la primera ecuación, la ecuación número 1, la multipliqué por 3. La multipliqué por 3 y entonces, recuerden, esto era h cuadrado, me quedó 3h cuadrado y este 3 se eliminó. Y después voy a combinar esa ecuación, que es esta, la voy a restar con la ecuación 2. Entonces, al restarla con la ecuación 2, entonces, la primera la multipliqué por 3, entonces me quedó acá 8πg sobre c cuadrado. Al restarla con la ecuación 2, esto se me vuelve un más, también tiene el mismo factor 8πg sobre c cuadrado, me queda la suma de p con ρ. Y al restar de este lado, como aquí me quedó un 3h cuadrado, al restar se me va a ir con este 3h cuadrado. Entonces, esa combinación me da sencillamente esta ecuación. Menos 2h punto, el término con h cuadrado se fue, menos 2h punto, igual 8πg sobre c cuadrado, ρ más p, pero ρ más p, usando la ecuación de estado, es 1 más w por ρ. Ahora puedo dividir esta con esta para eliminar ρ. Es decir, lo único que va a quedar del fluido es el factor W que representa la ecuación de estado. Entonces, al dividirla me quedó esto que está acá. Pero h punto sobre menos h cuadrado es la derivada de 1 sobre h. Me quedó esto. Pero esto se integra inmediatamente. Este punto es la derivada temporal, así que ¿cómo integro?
Y bueno, siempre que W sea distinto de -1, siempre que no se trate ese único constituyente de la constante cosmológica, entonces esto se integra directamente así. En cambio, si fuera la constante cosmológica el único constituyente, esto diría que H es constante. Pues me quedaría que 1 sobre H punto me da 0. Pero en cualquier otro caso, para cualquier otro tipo de constituyente, 1 sobre H me queda 3 medios de 1 más W por T. Siempre eligiendo T igual 0 cuando el factor de escala se anula, es decir, en lo que llamamos el Big Bang. Si el factor de escala se anula, recuerden que H es A punto sobre A, así que 1 sobre H es A sobre A punto, así que si A se anula, bueno, eso lo estamos haciendo corresponder con el instante T igual a 0. De aquí podemos calcular cuál sería la edad del universo. Bastaría tomar el valor actual de H para saber cuál es el valor del tiempo coordenado actual, pero el tiempo coordenado actual es el tiempo propio de las partículas del fluido. Es la edad del universo. De un universo con un único constituyente y con K igual a 0. Nosotros no sabemos si nuestro universo tiene K igual a 0 y sabemos que tiene más de un constituyente. Pero bueno, en este ejercicio, esto sería la edad del universo. De acuerdo al valor que tiene el parámetro de Hubble hoy en día, que es este valor, recordemos que, bueno, acá estamos con una unidad de longitud y otra unidad de longitud que divide, así que si sabemos, si reemplazamos cuántos kilómetros es un megaparsec, bueno, esto me queda en 1 sobre segundos, y ese 1 sobre segundos nos conviene pasarlo a años, de manera que el valor actual de H, visto en unidades de tiempo, es 1 sobre 14.000 millones de años. Es decir, la escala de la edad del universo es 14.000 millones de años. Pero claro, si yo pensara, por ejemplo, en un universo lleno de materia, pongo acá W igual a 0. Me queda 14.000 millones de años por 2/3. 28.000 dividido 3, más o menos 9.000 millones de años. 9.000 millones de años es una edad chica, en realidad, porque las estrellas más viejas se sabe que son más antiguas, por cuestiones de astrofísicas, de cómo evolucionan las estrellas y todo eso. Entonces, bueno, este resultado que está acá nos da una idea de la escala de la edad del universo, pero obviamente, dado la aproximación que hicimos de considerar un solo constituyente y de reemplazar por W igual a 0, bueno, ese constituyente podría tener otro W, bueno, no nos ajusta del todo bien la edad del universo, pero nos da una idea de cómo se calcula la edad del universo. Si queremos averiguar cómo evoluciona el factor de escala, hay que recordar que H es A punto sobre A, es decir, es la derivada del logaritmo de A. H es la derivada del logaritmo de A. Entonces, bueno, si H es la derivada del logaritmo de A, directamente integro acá, reemplazo e integro, bueno, invierto, por cierto, bueno, acá me quedo entonces la integral de diferencial t sobre t, que es el logaritmo de t, y bueno, si al integrar la derivada del logaritmo de A me dio el logaritmo de A, y de este lado me dio el logaritmo de t, así que directamente A es t elevado a este factor por una constante. Nuevamente estoy eligiendo que t igual a 0 corresponda al Big Bang. Por cierto, de H no podemos sacar más que esto, ¿no? Porque H es A punto sobre A, así que esta constante se va. Y las ecuaciones eran ecuaciones para H, cuando K es igual a 0. ¿Mm? Bueno, de acá podemos hacer varias cosas, según con qué variable querramos escribir todo esto. Por ejemplo, estamos viendo que, que h cuadrado, voy a escribir h cuadrado porque más adelante vamos a ver una expresión más general con varios constituyentes donde vamos a escribir h cuadrado como función de z, así que eso es lo que voy a escribir acá. Pero bueno, h cuadrado va con t a la menos 2,
o lo que es lo mismo, tomando la relación entre A y T, h cuadrado va con a la menos 3, 1 más w, cosa que salía también de la primera ecuación y de la relación entre ρ y a. O en términos de z, recuerden que el factor de escala era proporcional a 1 más z, o a 1 sobre 1 más z en realidad, ¿no? 1 más z era el valor actual del factor de escala dividido el factor de escala al tiempo de emisión, a un tiempo cualquiera en realidad. Así que en términos de z, h cuadrado se escribe de esta manera. Es proporcional a 1 más z elevado a la 3, 1 más w. Como z igual a 0 corresponde al tiempo actual, entonces la constante de proporcionalidad en esta relación es el valor actual del parámetro de Hubble al cuadrado. Para la densidad de energía de este universo plano con un único constituyente, bueno, como la densidad de energía siempre tiene que cumplir esto por conservación, bueno, entonces jugando nuevamente con estas relaciones que están acá arriba, podemos decir que cualquiera sea ese constituyente, la densidad de energía va como t a la menos 2, o como h cuadrado, como les guste verlo. El otro caso que mencionamos recién para este universo con un único constituyente era el caso en que W sea menos 1, es decir, que en realidad el universo esté vacío, pero haya constante cosmológica. Eso es lo que estaríamos diciendo. Entonces la solución plana de un universo vacío con constante cosmológica es que h sea constante. Si W vale menos 1, la derivada de h me da 0. Entonces h es constante. Eso lo podíamos ver directamente en la primera ecuación, en realidad, ¿no? Si vamos a la primera ecuación, si el único constituyente es la constante cosmológica, este ρ era lambda sobre k. Así que me quedaba 3h cuadrado igual lambda, porque k era esto que está acá. Así que h es la raíz de lambda sobre 3. Eso es todo, ¿no? Este c cuadrado... Ah, no, porque k es 8πg sobre c a la cuarta. Entonces, si el único constituyente es la constante cosmológica, ρ es lambda sobre k, y k es 8πg sobre c a la cuarta. Por lo tanto, queda un c cuadrado, y el valor que tenemos es que 3h cuadrado es c cuadrado por lambda. Y bueno, como h es a punto sobre a, integramos esto y queda que el factor de escala en este universo de De Sitter, así se llama, evoluciona exponencialmente. Este universo de De Sitter, que es un universo vacío, plano, pero con constante cosmológica. Bueno, entonces, ya que estamos mencionando a De Sitter y que estamos acá frente a una solución de vacío y con constante cosmológica, vamos a hablar sobre qué razones tuvo Einstein para introducir la constante cosmológica. Hay dos motivos por los cuales Einstein introduce la constante cosmológica y modifica sus ecuaciones. Por un lado, las ecuaciones de Einstein sin constante cosmológica tenían una solución de vacío trivial que está a la vista de todos, que es la geometría de Minkowski. La geometría de Minkowski tiene curvatura nula, por lo tanto, cumple con las ecuaciones de Einstein de vacío sin constante cosmológica. Ahora, a Einstein le molestaba que la geometría de Minkowski sea solución de las ecuaciones, porque consideraba que eso violaba el espíritu del principio de Mach, que fue el disparador de la relatividad general. ¿Qué decía el principio de Mach? Que en la geometría de Minkowski, como en la geometría del espacio absoluto de Newton, existen sistemas de referencia privilegiados, los sistemas inerciales,
sin que haya razón física alguna a la cual atribuir ese privilegio. Tanto en la mecánica de Newton como en la relatividad especial, esos sistemas eran privilegiados de por sí. Eran privilegiados por su relación con el espacio absoluto de Newton o con el espacio-tiempo absoluto de la relatividad especial, que era el espacio-tiempo de Minkowski. Para Mach eso era algo indeseable porque la única razón en la cual Mach podía ver un privilegio era por la relación entre esos sistemas de referencia y el resto del universo. Mach decía, bueno, si a mí me dicen, hay sistemas privilegiados porque respecto del universo se mueven de una manera simple, por ejemplo, se mueven sin rotar respecto del resto del universo, y se mueven con un movimiento uniforme, se trasladan uniformemente respecto de la distribución de materia en el universo, esa es una buena razón para que esos sistemas de referencia sean privilegiados. Pero en un universo vacío, no hay ninguna razón para que un sistema de referencia sea privilegiado respecto de otro. Pero ese privilegio existe en la mecánica clásica y existe en la relatividad especial. Por ejemplo, tanto es así que existe que tenemos en relatividad especial la paradoja de los gemelos, el gemelo que sigue la línea de universo inercial mide un tiempo propio, es decir, en su reloj transcurre un tiempo propio, su reloj marca un tiempo mayor que el del gemelo que siguió una línea de universo acelerada hasta reencontrarse con su hermano. ¿Y cuál es la explicación en relatividad especial de esa diferencia de tiempos propios? Bueno, que esas dos líneas de universo no son equivalentes en relatividad especial. Una es la línea de universo inercial, la otra no. Y precisamente esa línea de universo inercial es digamos, la solución del principio variacional que corresponde a la acción de una partícula libre en relatividad especial. Bueno, entonces, habiéndose lanzado Einstein hacia la relatividad general a través del principio de Mach, de ninguna manera quería que reapareciera la geometría de Minkowski. Entonces había que eliminar la geometría de Minkowski de las soluciones de las ecuaciones de Einstein. Y entonces Einstein se dio cuenta que si le agregaba un término que no dañaba la conservación automática, que es el término de lambda por la métrica, entonces conseguía eliminar la geometría de Minkowski de las soluciones de las ecuaciones de vacío. Lo que Einstein quería en realidad era que no hubiera soluciones de vacío de sus ecuaciones, o que si había alguna, como era el caso de la solución de Schwarzschild, esa solución tuviera algún tipo de singularidad, que permitiera a uno pensar que al menos en ese punto en realidad había una fuente y entonces ese universo tiene materia en algún lado. Bueno, esa era la primera razón. Entonces, la segunda razón es que Einstein se dio cuenta de que sus ecuaciones llevaban a que el universo evolucionara, a que variara en el tiempo. Y para Einstein eso era inconcebible. Einstein creía que el universo era estático, y entonces necesitaba que sus ecuaciones lo llevaran a una solución estática. Y entonces Einstein vio que si introducía el término de constante cosmológica, no solo eliminaba la geometría de Minkowski como una solución de las ecuaciones de vacío, sino que además el término de constante cosmológica le permitía obtener una solución de universo estático y cerrado. Y cerrado, mucho mejor entonces si era cerrado, porque siendo cerrado no precisaba de condiciones de contorno para ajustar la solución. No precisaba decir nada de cómo era la solución en el infinito. Si la solución era cerrada, quedaba exclusivamente determinada por la distribución de materia. Bueno, vamos a ver cómo era esa solución estática
la que se llama el universo de Einstein, el universo estático de Einstein, que por cierto no corresponde al universo real. Si nosotros proponemos una solución estática, entonces en las ecuaciones 1 y 2 eliminamos todo término relacionado con el parámetro de Hubble, porque el parámetro de Hubble automáticamente vale 0. Si todos los que contengan derivadas del factor de escala desaparecen. Entonces me queda solamente K por C cuadrado sobre A cuadrado igual a esto, con un ρ constante, un ρ que no va a evolucionar en el tiempo, y lo mismo acá con un P constante. Entonces son estas dos ecuaciones. Pero claro, el ρ va a tener ahora dos contribuciones. Un ρ de la materia, el universo está lleno de materia, entonces pondremos acá un ρ de la materia, y además está la constante cosmológica jugando acá, entonces habrá la contribución de la constante cosmológica. En la ecuación número 2, el P de la materia vale 0, y el P de la constante cosmológica es menos ρ de la constante cosmológica, porque W vale menos 1. Entonces ahora tenemos estas dos ecuaciones para resolver. Si las restamos, como del lado izquierdo dicen lo mismo, si las restamos, lo que sale es que ρ de la materia tiene que ser igual a menos 2 ρ lambda. Entonces acá tenemos el valor que tiene que tener la densidad de materia en esta solución estática. Tiene que valer 2 veces ρ lambda. ¿Pero quién es ρ lambda? Es lambda sobre K. Es esto. Para lo cual se necesita que lambda sea positivo. Digo porque en ningún momento dijimos si lambda era positivo o era negativo. Einstein precisaba que lambda tuviera un valor positivo para dar una densidad de energía para la materia positiva. Ahora que tenemos la densidad de la materia, podemos venir de vuelta, por ejemplo, acá y obtener qué pasa con K. ¿Cuál es la geometría espacial de este universo? Bueno, reemplazamos acá el ρ de la materia como 2 veces ρ lambda, me queda un 3 ρ lambda, el 3 se simplifica, me queda esto que está acá, y entonces me sale que hay esta relación entre K, el factor de escala que va a ser constante, y lambda. Por lo tanto, como lambda tiene que ser positivo, K tiene que ser positivo y el universo tiene que ser cerrado. Más adelante vamos a ver, en la clase que viene, que el universo de Einstein es una solución inestable. Vamos a ver en qué sentido es inestable. Pero bueno, Einstein eso no lo sabía y quedó muy feliz con esta solución hasta que ocurrieron inmediatamente algunas cosas. La primera cosa que ocurrió es que De Sitter encontró una solución de vacío sin ninguna singularidad para las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica. Es decir, las nuevas ecuaciones, gracias a la constante cosmológica, no contenían como solución la geometría de Minkowski, pero contenían otras soluciones de vacío, sin singularidades, que eran tan molestas como la de Minkowski entonces. Bueno, al ver esto, Einstein se quiso deshacer de la constante cosmológica. Más aún, pocos años después se descubrió la expansión del universo por el corrimiento al rojo de la luz que provenía de las galaxias lejanas, eso lo descubre Hubble, y entonces el universo estático era un gran error. Es más, Einstein podría haber predicho a partir de sus ecuaciones que el universo se expandía y se perdió ese gran acierto, ¿no? Esa gran posibilidad. Einstein dijo que la constante cosmológica fue el mayor desacierto de su vida. Pero hoy en día resurgió a partir de que se descubrió que la expansión del universo es acelerada y que precisamos un fluido con presión negativa. Fíjense que toda solución de vacío de las ecuaciones de Einstein va a tener curvatura constante. Porque escalar de curvatura constante me refiero, ¿no? Porque si le tomamos la traza a las ecuaciones de Einstein, la traza del Ricci es el escalar de curvatura. La traza de la métrica es el número de dimensiones, porque yo tengo que levantar el i, me queda la identidad,
y al tomarle la traza me queda el número de dimensiones del espacio-tiempo, me queda 4. Y lo mismo acá, me queda un 4. Entonces me queda el escalar de curvatura menos 2 veces el escalar de curvatura, porque el 4 está dividido por 2, menos 4 por lambda. Y entonces me queda que cualquier solución de vacío va a tener un escalar de curvatura constante igual a menos 4 por lambda. Naturalmente, si lambda es igual a 0, es R igual a 0, que es la propiedad que tiene la geometría de Minkowski, ¿no? Ahora, es interesante ver que esta geometría que encontró de Sitter se puede presentar en diferentes cartas. Por supuesto, como toda solución, pero lo notable que tiene es que así como en una carta se presenta como si fuera un universo, una cosmología, que la vimos hace un rato, es esa expansión exponencial de un universo espacialmente plano, esa no fue la forma en que la obtuvo de Sitter. De Sitter lo que obtuvo es una solución estática, no una solución donde se expandía un factor de escala. De Sitter obtuvo una solución que se parecía mucho a la solución de Schwarzschild, solamente que no tenía ninguna singularidad. La solución, como la obtuvo de Sitter, es esta solución que está acá. Fíjense que tiene la estructura de la solución de Schwarzschild, nada más que en vez de aparecer el 1 sobre radio al cuadrado, acá el que oficia de coordenada radial es esta variable xi. No puse acá R porque para nosotros en este capítulo R es el R de la cosmología, es la coordenada radial que sustituimos por chi. Pero acá, como ven ustedes, esta coordenada xi está jugando el papel de coordenada radial. Entonces, esto tiene la estructura de la solución de Schwarzschild, solo que en vez de tener el término 1 sobre xi, digamos, el radio de Schwarzschild sobre xi, tiene este término. Es más, existe una solución que es una solución de Schwarzschild con constante cosmológica, donde está este término de la constante cosmológica y el término usual de la solución de Schwarzschild. Pero lo que interesaba en ese momento era mostrar que había una solución de vacío sin singularidad, y que entonces era tan dañina del principio de Mach como era la geometría de Minkowski. Entonces, cuando Einstein vio esto, primero pensó que en algún lugar tenía que haber una singularidad, y cuando se convenció de que no, fue ahí que dijo, bueno, basta, no hablemos más de constante cosmológica. Es el mayor desacierto de mi vida. Bueno. Algunos años después, en 1925, Lemaitre se dio cuenta que había un cambio de coordenadas que permitía pasar de esta solución estática de De Sitter a un universo, a una solución de la forma de una cosmología, donde había un factor de escala que se expandía exponencialmente, con un k igual a 0. Digamos, esto se los dejo como ejercicio, tal vez esté en la práctica, no lo recuerdo, pero es un buen ejercicio para hacer, cómo encontrar un cambio de carta que me permita pasar de esto a esto. Fíjense que la parte angular no la tenemos que tocar porque ya eso, digamos, tendríamos que hacer aparecer el factor de escala nada más, en realidad, en la parte angular. Por lo demás, las coordenadas angulares θ y φ ya están bien, están donde tienen que estar. Es más, existe otra carta donde la misma geometría de De Sitter se puede ver ya no como un universo plano, sino como un universo cerrado con una expansión dada por un coseno hiperbólico. Acá estoy llamando T' porque como es una carta distinta de la que está más arriba, entonces esto es con un tiempo T, esto es con otra coordenada temporal, que se consigue esta otra forma de ver la solución de De Sitter. Es decir, es una geometría que la podemos recortar en espacio y tiempo de varias maneras diferentes. Con alguna forma de separar espacio y tiempo, en este espacio-tiempo de De Sitter, vemos un espacio que es estático. Con otra forma de separar, de foliar la geometría de De Sitter, vemos un universo en expansión, pero con una geometría plana.
Y con otra forma de recortar vemos una geometría cerrada. Es más, en esta solución que encontró de Sitter, no estaba dicho si el signo de lambda era positivo o negativo. El signo de lambda positivo lo necesitábamos para que la solución del universo estático de Einstein fuera razonable, para que la densidad de energía de la materia fuera positiva. Pero en esta solución el lambda podría ser negativo. Y ocurre que si lambda fuera negativo, existe también un cambio de carta donde la geometría de De Sitter se ve como un universo en expansión con geometría espacial abierta. Esta solución con lambda negativo se lo llama el universo de anti-De Sitter. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué pasan estas cosas aparentemente tan extrañas? Bueno, porque como la geometría de De Sitter es una solución de vacío, no hay un fluido que privilegie una foliación, que es lo que tenemos en los otros casos. Recuerden que la forma en que separábamos espacio y tiempo en la carta comóvil tenía que ver con el fluido de materia, que las líneas de universo de la materia fueran perpendiculares a las hojas de la foliación. Pero acá esto es una solución de vacío. Entonces, bueno, surge naturalmente distintas foliaciones donde nos permiten entonces ver las cosas de manera muy diferente. Lo que puede demostrarse, no lo vamos a hacer acá, es que esta solución de De Sitter corresponde a la geometría de un hiperboloide de 4 dimensiones. Hace una clase estábamos jugando con hiperboloides de 3 dimensiones sumergidas en una geometría de Minkowski de 4 dimensiones. Esto no, esto es una geometría cuadridimensional, la solución de De Sitter. Si la queremos ver como la inmersión de algo en otra cosa más grande, bueno, sí, se puede. La geometría de De Sitter corresponde a sumergir un hiperboloide de 4 dimensiones en un espacio de Minkowski de 5 dimensiones. Y entonces ahí esta geometría de De Sitter revela tener una simetría muy alta. En realidad es una solución de simetría máxima. ¿Cómo se cuentan las 10 simetrías que tiene la geometría de Minkowski de 4 dimensiones? Hay 3 rotaciones, porque hay 3 ejes espaciales. Yo puedo hacer una rotación alrededor de Z, una alrededor de X, una alrededor de Y. Son 3 rotaciones, y hay 3 boosts. Son 6 generadores. Además tenemos 4 traslaciones. Entonces, el grupo de Lorentz en 4 dimensiones tiene 6 generadores, pero además podemos hacer 4 traslaciones, porque en Minkowski yo me puedo mover, digamos, trasladar una cantidad finita, no trasladarme en el tiempo como es un boost, moverme, sino correr todo una cantidad finita, tanto en X como en Y o como en Z. Entonces, ahí tengo 3 traslaciones, y con esas 3 traslaciones formo lo que se llama el grupo de Poincaré, que tiene 10 generadores. Entonces, Minkowski en 4 dimensiones es una solución de las ecuaciones de Einstein de vacío sin constante cosmológica, que tiene simetría máxima porque tiene 10 generadores. Son los 10 generadores del grupo de Poincaré. Ahora, ¿cómo puedo contar la cantidad de simetría, cuántos generadores tiene la geometría de Minkowski, perdón, la geometría de De Sitter cuadridimensional? Esta solución que se puede cortar de distintas maneras. Es una solución en 4 dimensiones. Lo que quiero demostrar es que tiene tantas simetrías como tiene Minkowski en 4 dimensiones. Quiero demostrar que tiene 10 generadores de simetría. Es decir, esta solución de De Sitter tiene tanta simetría como Minkowski. La diferencia es que esta solución tiene constante cosmológica no nula. Entonces, una manera de contar esa simetría máxima de 10 generadores es darse cuenta de que si es una solución que la puedo pensar como un hiperboloide sumergido en el espacio-tiempo de Minkowski de 5 dimensiones, y que como tal, como hiperboloide que es, no es afectado por los generadores del grupo de Lorentz, no por las traslaciones, del grupo de Lorentz de 5 dimensiones, entonces lo que tendríamos que hacer es contar
cuántos generadores tiene el grupo de Lorentz de 5 dimensiones. Y entonces, en 5 dimensiones, lo que tengo que hacer es contar cuántos planos tengo en 5 dimensiones. Porque cuando cuento en 4 y digo tengo 3 rotaciones y 3 boosts, las 3 rotaciones las puedo pensar como la rotación en el plano XY, la rotación en el plano YZ y la rotación en el plano ZX. Y los 3 boosts lo puedo pensar como transformaciones en el plano TX, TY y TZ. Entonces, si yo cuento el número de planos que tengo en un espacio de 4 dimensiones, me doy cuenta cuál es el número de generadores que tiene el grupo de Lorentz. En 4 dimensiones tiene 6 generadores. En 5 dimensiones, ¿cuántos planos tengo? Tengo 10 planos. Y entonces, ese hiperboloide sumergido en el espacio de Minkowski de 5 dimensiones, ese hiperboloide que tiene la geometría cuadridimensional de la solución de De Sitter, ese hiperboloide tiene las simetrías, como los hiperboloides quedan invariantes en Minkowski ante transformaciones de Lorentz, tiene tantas simetrías como generadores tiene el grupo de Lorentz de 5 dimensiones, que son 10 generadores. Por lo tanto, la solución cuadridimensional de De Sitter tiene 10 generadores, tantos como tiene la solución de Minkowski cuadridimensional. Ambas son soluciones de simetría máxima. Ahora, ¿por qué puede verse la solución de De Sitter de maneras tan distintas según cómo foliemos esa geometría? Bueno, porque un hiperboloide puede ser cortado en espacio y tiempo de varias maneras, y las varias maneras de cortarlo es lo que va a dar lugar a esas distintas cartas donde en un caso se ve como un caso estático, en otro caso se ve como un universo en expansión, pero con geometría espacial plana, y en otro caso se ve como geometría espacial cerrada. Bueno, estas son las distintas maneras de coordinatizar un hiperboloide, de escribir cartas que permitan ver al hiperboloide, por ejemplo acá. Acá, si yo llamo este círculo, lo llamo T' igual constante, es un círculo, es una geometría cerrada, y a medida que dejo transcurrir el tiempo, es decir, que dejo que este círculo evolucione sobre el hiperboloide, voy a ver que el radio del universo aumenta. Voy a ver la expansión de la geometría cerrada, voy a ver esta expansión con un coseno hiperbólico. Y en la geometría de Minkowski, ¿acaso no será posible también cortar de distinta manera, foliar de distinta manera, y lo que aparece como estático en la geometría de Minkowski tal como la escribimos habitualmente, ¿acaso no se podrá ver como un universo en evolución si la foliamos de otra manera? Si adoptamos una carta adecuada. Bueno, sí, la respuesta es sí. Hay una carta en la geometría de Minkowski donde las superficies T' igual constante son hiperboloides. Es una carta que no cubre todo Minkowski, sino que cubre solamente esta cuña superior, y donde el universo se ve como expandiéndose con un factor de escala proporcional a esta coordenada T', y se ve como una geometría espacial abierta. Y es lo que se llama el universo de Milne. Por cierto, es engañoso, es tan engañoso como la geometría de De Sitter. Por empezar, la carta no cubre todo el espacio-tiempo de Minkowski. Bueno, eso también pasa acá. Por ejemplo, esta carta no cubre cubre solamente una mitad del hiperboloide. Pero eso no es lo que importa, ¿no? Porque la cuestión es localmente cómo se ve. Es engañoso simplemente porque al no haber fluido de materia, esta expansión, digamos, es engañosa porque puedo encontrar siempre una carta donde la solución se vea de manera estática. En el caso lambda igual a 0, esa es la carta que me da la forma de la geometría de Minkowski habitual. El c cuadrado de t cuadrado menos de x cuadrado menos de y cuadrado menos de z cuadrado. Y en el caso o si quiero puedo usar coordenadas esféricas, pero es lo mismo, es estática. Y en el caso de la geometría de Sitter,
hay una carta que es estática, que es esta que está acá.